Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 65. Advertencias descartadas. Capítulo 65. Advertencias descartadas. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien respondiera. La familiar voz ronca del agente Jim Crawford se escuchaba a través de la línea con su característica impaciencia. Aquí Crawford. Más vale que esto sea importante, no. La agente del FBI Sima Cho se ajustó los auriculares y se recostó en su silla en su oficina de campo. No era la primera vez que hacía esta llamada, pero las advertencias cada vez más urgentes de Batman finalmente la convencieron de intentarlo una vez más. Jim, necesito que te tomes en serio las advertencias de Batman sobre el arquitecto. He investigado sus actividades y no es algo que se pueda descartar. Las instalaciones federales que albergan a criminales transferidos podrían ser el objetivo. Una risa seca se escuchó por el teléfono. Batman. Dios mío, Sima. Somos agentes federales. No delincuentes de poca monta. Aunque venga este arquitecto, no podrá burlar nuestra seguridad. Además, es imposible que viaje tan lejos como un delincuente de poca monta. Jim, no lo entiendes. Es un cambiaformas, me importa un bledo, la interrumpió Crawford con firmeza. Nuestros protocolos de seguridad son de primera. Firefly está completamente cerrado en máxima seguridad. Ahora, si me disculpan, tengo mucho trabajo que hacer, a diferencia de otros. La línea se cortó y Cho se quedó mirando su teléfono con frustración. En la tranquila cocina de la casa de Crawford, Alex Thorne dejó el teléfono con cuidado sobre la encimera y sonrió. Así que Sima Cho es la agente de Batman dentro del FBI, ¿eh? Información útil. La conversación había ido tal como Alex esperaba. La personalidad impaciente y arrogante de Crawford contribuyó. Cho podría informarle a Batman que Crawford seguía siendo despectivo y reacio a tomar precauciones adicionales. Esto probablemente impulsaría a Batman a tomar medidas más directas, pero no era algo que no pudiera controlar. Alex bajó la mirada hacia sus manos, aún estudiando cómo el material genético de Crawford se había fusionado con su propia biología. Los recuerdos del agente federal recorrieron su mente como un río de inteligencia. Protocolos de seguridad, códigos de acceso, expedientes personales y, lo más importante, la ubicación precisa de Firefly dentro de la instalación de máxima seguridad. Pero había más. La mente de Crawford había sido un tesoro de información clasificada sobre los reclusos más peligrosos de la prisión. Además de Firefly, la prisión albergaba a algunos criminales atroces con buenas conexiones. Todos encerrados, pero aún respirando. Aún impunes ante la justicia que merecían sus crímenes. Tantas balanzas pendientes por equilibrar. Rex llamó a Alex suavemente, recuperando la voz. Ven aquí, muchacho. La grotesca criatura que había sido el perro de Crawford entró en la cocina, con su cráneo alargado inclinado hacia un lado, atentamente. ¿Quién es un buen chico? Preguntó Alex, extendiendo la mano para rascarle detrás de las orejas deformadas a la criatura. ¿Quién ha sido tan bueno y tranquilo? La cola de Rex, ahora más larga y musculosa que antes, se movía con entusiasmo. La enorme lengua le colgaba de la boca, goteando saliva sobre el suelo de baldosas. ¡Qué chico tan inteligente!, continuó Alex, pasando los dedos por el tejido cerebral expuesto. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, la biomasa que había transformado a Rex comenzó a fluir hacia atrás, retirándose del cráneo de la criatura como una marea que retrocede. El tejido cerebral expuesto fue rápidamente cubierto por piel y pelaje en regeneración, el hocico alargado se acortó a su tamaño normal y los dientes de gran tamaño se retrajeron a su tamaño original. En cuestión de segundos, Rex había vuelto a su forma natural. Un pastor alemán perfectamente normal. Alex sonrió mientras observaba cómo el proceso se completaba. Buen chico, dijo, rascando detrás de las orejas ahora normales de Rex. Has sido de mucha ayuda, ladró Rex una vez, su voz no se parecía en nada al gruñido distorsionado anterior. Se acurrucó contra la mano de Alex con afecto, completamente inconsciente de en qué se había transformado o de lo que había hecho mientras estaba bajo la influencia de Alex. Alex se puso de pie y centró su atención en el cadáver destrozado de Crawford, que yacía tendido en la esquina donde Rex finalmente había terminado con él. Bueno, agente Crawford, dijo Alex, como si se dirigiera a una persona real. Debo admitir que fue más útil de lo que esperaba. Su voz, su conocimiento de los protocolos del FBI, sus autorizaciones de seguridad, su conocimiento de los criminales, todos son recursos muy valiosos. Se arrodilló junto al cadáver y colocó la mano sobre el pecho de Crawford.
Casi de inmediato, zarcillos de biomasa comenzaron a extenderse desde su palma, clavándose en la carne muerta e iniciando el proceso de absorción. Te sacaré mucho provecho, murmuró Alex mientras el material biológico de Crawford comenzaba a fluir hacia su propio cuerpo. Cada recuerdo, cada habilidad, cada pieza de información clasificada que has acumulado a lo largo de tu carrera, todo servirá a un propósito superior. El proceso se completó casi instantáneamente, y cuando terminó, no quedó nada del agente Jim Crawford excepto el persistente olor a cobre en el aire. Vamos, Rex, dijo Alex, rascándole la cabeza al perro una vez más. Tenemos trabajo que hacer. Luciérnaga no se va a liberar sola. A 300 kilómetros de distancia, en su oficina, la agente Sima Cho contempló su teléfono durante varios minutos antes de volver a cogerlo. Revisó sus contactos hasta encontrar el número cifrado que Batman le había proporcionado, y luego dudó. La conversación con Crawford había ido exactamente como ella esperaba, su carácter arrogante desestimaba todo lo que ella le decía. Ella marcó el número. Batman contestó al primer tono, como siempre. ¿Qué dijo Crawford? Igual que antes, lo descartó todo, respondió Cho, sin molestarse en palabras amables. Sabía que Batman prefería la comunicación directa. No quiso escuchar nada. Está convencido de que las medidas de seguridad son infalibles y de que solo eres un bicho raro disfrazado que persigue sombras. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Va a dejar que lo maten. Y probablemente se lleve a mucha gente con él. ¿Qué quieres que haga? No tengo autoridad para anular esta orden federal, y mis superiores creen que ya estoy demasiado involucrado en las actividades de los justicieros de Gotham. Nada, dijo Batman. Me encargaré de esto personalmente. Batman preguntó yo. ¿Qué planeas? Algo que debería haber hecho hace días. Gracias por intentarlo, agente Cho. Cuídese. La línea se cortó, dejando a Cho con la incómoda sensación de que acababa de poner en marcha algo irreversible. La baticueva zumbaba con su habitual variedad de actividad electrónica mientras Bruce Wayne descendía los escalones de piedra, con su capa ondeando detrás de él. El enorme espacio estaba iluminado por el resplandor azul de varias pantallas de computadora, cada una mostrando diferentes partes de Gotham, así como su investigación en curso sobre el arquitecto. Tim Drake levantó la vista de la consola principal. ¿Hubo suerte con el contacto federal? Crawford no me hará caso, respondió Bruce secamente, yendo a su armería y empezando a seleccionar piezas específicas del equipo. Lo que significa que me voy a Pensilvania. Stephanie Brown salió del área de entrenamiento, secándose el sudor de la cara con una toalla después de su entrenamiento vespertino. ¿Pensilvania? Ahí es donde tienen a Firefly, ¿verdad? Sí, corrigió Bruce. El arquitecto nos ha llevado 3 pasos de ventaja todo este tiempo. No voy a permitir que se cobre otra víctima porque la burocracia federal se interpuso. Tim frunció el ceño, observando el equipo que Bruce estaba seleccionando. Esto parece más que una simple misión de reconocimiento. Llevas mucho equipaje. Bruce hizo una pausa en sus preparativos, considerando sus opciones. El arquitecto había demostrado ser diferente a cualquier oponente al que se hubiera enfrentado antes. Su inteligencia y sus habilidades lo convertían en una amenaza formidable. El arquitecto no es un criminal normal, dijo Bruce finalmente. Los protocolos de contención estándar no funcionarán. Necesito estar preparado para cualquier cosa. Déjame ir contigo, dijo Tim, levantándose de la consola. Si fuéramos 2, tendríamos más posibilidades en absoluto. Bruce, sé razonable. Estás hablando de enfrentarte a un superhombre. Alguien que puede cambiar de forma, convertir a la gente en bombas vivientes y quién sabe qué más. No es momento para hazañas en solitario. Stephanie asintió. Tim tiene razón. Y si ambos se van, Dick y yo podemos encargarnos de Gotham. De todos modos, la ciudad ha estado relativamente tranquila desde que el arquitecto empezó a perseguir criminales. Bruce se giró para mirarlos a ambos, con la expresión oculta tras la capucha, pero su lenguaje corporal irradiaba tensión. Esto no es una discusión. El arquitecto es demasiado peligroso y aún no comprendemos el alcance de sus capacidades. No voy a arriesgar la vida de ninguno de ustedes en esto. Con todo respeto, dijo Tim, con ese tono de terquedad que tanto le recordaba a Bruce a esa edad, me entrenaste para ser tu compañero, no tu ayudante. Ya me he enfrentado a metahumanos. He lidiado con asesinos en serie, organizaciones terroristas y amenazas interdimensionales. Aunque no pueda con el arquitecto solo, puedo ayudarte desde lejos. Bruce apretó la mandíbula bajo la capucha.
Quería discutir, apoyarse en los instintos protectores que habían moldeado tantas de sus decisiones a lo largo de los años. Pero no podía negar la verdad en las palabras de Tim. Lo había entrenado para ser un compañero capaz, no un subordinado al que proteger a toda costa. No deberías ir sola, intervino Stephanie. Si algo te pasa, Gotham pierde a Batman y el arquitecto continúa su matanza sin control. Bruce reflexionó sobre esto durante un buen rato, sopesando con su mente analítica los riesgos y las probabilidades. Finalmente, asintió con reticencia. Tim viene conmigo. Stephanie, coordina con Nightwing para mantener la cobertura en Gotham. Si no hay comunicación durante más de 24 horas, contacta a la Liga de la Justicia. El rostro de Tim se iluminó con una sonrisa. Por fin. ¿Cuándo nos vamos? 1 hora, respondió Bruce, volviendo a su selección de equipo. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0NCM/lorme.esto. Capítulo 66. Preparación. Capítulo 66. Preparación. La armería de la Batcueva bullía mientras Bruce Wayne se encontraba frente a una bóveda sellada. La puerta de titanio reforzado no tenía marcas ni etiquetas, solo un escáner biométrico que reconocía la huella de su palma y el patrón de su retina. Tim Drake terminó de cargar su cinturón de herramientas con dispositivos de rastreo especializados y observó los preparativos inusualmente solemnes de su mentor. Lleva semanas trabajando en planes de contingencia. ¿En qué nos estamos metiendo exactamente? Bruce apretó la mandíbula mientras la puerta de la bóveda pasaba por sus protocolos de seguridad. El arquitecto no es un criminal cualquiera, Tim. Puede cambiar de forma, manipular materia biológica e incluso colocar bombas en su interior. Nuestro arsenal habitual no es suficiente contra él. La puerta de la bóveda finalmente se abrió con un suave siseo, revelando un solo traje suspendido en el centro de la cámara. Tim nunca había visto nada parecido en todos sus años trabajando junto a Batman. La armadura parecía estar construida a partir de placas superpuestas de algún compuesto metálico oscuro, con sutiles matices azules en la iluminación de la baticueva. ¿Por fin lo terminaste? Preguntó Tim con un deje de sorpresa en la voz. Solo había visto este traje en particular una vez, durante una sesión de entrenamiento nocturna cuando Bruce estaba trabajando en él. Bruce asintió con gravedad mientras se acercaba a la armadura suspendida. Está especialmente diseñada para contrarrestar al arquitecto. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora. ¿Cómo se llama? Preguntó Tim, sin poder disimular su curiosidad. En todos los años que conocía a Bruce, el hombre nunca había sido reservado con su equipo a menos que fuera realmente peligroso o experimental. Bruce hizo una pausa, con la mano apoyada en la placa pectoral del traje. Protocolo Aegis. Cuando Bruce comenzó el cuidadoso proceso de ponerse la armadura especializada, Tim notó detalles que la diferenciaban de cualquier otro traje de murciélago que hubiera visto antes. La superficie de la armadura tenía un acabado negro mate que parecía absorber la luz por completo, creando un inquietante efecto de vacío. Acentos carmesí se dibujaban a lo largo de los bordes de cada placa, con una suave pulsación. El diseño general era más angular y agresivo que el del traje estándar de Batman. La armadura es simplemente un prototipo para protegerse contra los poderes del arquitecto conocidos hasta ahora, explicó Bruce cuando los sistemas del traje se activaron. Tim observó cómo los componentes finales del protocolo Aegis se sellaban. El resultado final fue hermoso y aterrador a la vez. La armadura transformó a Bruce en algo que parecía tallado de la propia sombra. Genial. Dijo Tim. Vamos, Tim, la voz de Bruce ahora tenía un tono más profundo y resonante desde el sistema vocal del traje. Pero Tim, si algo sale mal durante la misión, si te doy una orden que parezca fuera de lugar, mantén la distancia y pide refuerzos de la liga de inmediato. El peso de esa instrucción pesaba sobre ellos. Bruce Wayne no se tomaba a la ligera los planes de contingencia para su propio compromiso. 3 horas después, Batman y Robin se agazapaban en una ladera boscosa con vistas al complejo penitenciario de mínima seguridad en Pensilvania, ocultos por la cobertura natural y la avanzada tecnología de camuflaje. Examinaron la distribución de las instalaciones con potentes equipos de vigilancia. La seguridad perimetral incluye 12 torres de vigilancia, cada una con campos de tiro superpuestos, informó Robin en voz baja. Sensores de movimiento a lo largo de la valla exterior, imágenes térmicas y lo que parece una especie de red de detección experimental. Batman asintió, su atención centrada en el edificio de administración central donde las credenciales del agente Crawford indicaban que Firefly estaba detenido.
Los sistemas integrados del protocolo Aegis ya estaban mapeando las instalaciones en 3D, correlacionando planos arquitectónicos con datos de vigilancia en tiempo real para identificar posibles puntos de entrada y salida. El U de la armadura resaltó debilidades estructurales, patrones de patrullaje de guardia y nodos de seguridad electrónica que podrían usarse para infiltrarse. Los drones están en posición, confirmó Robin, consultando un controlador portátil conectado a su red de vigilancia aérea. 6 microdrones, cada uno del tamaño de un insecto grande, se habían posicionado alrededor del perímetro de las instalaciones. Tenemos vigilados todos los puntos de acceso principales. Batman estudió los flujos de datos en su pantalla de visualización frontal. Las rotaciones de guardia eran precisas pero laxas, los sistemas electrónicos funcionaban con ciclos predecibles y la seguridad de las instalaciones era frágil. La habilidad del arquitecto es muy útil para infiltrarse en lugares seguros sin vigilancia, dijo Batman, más para sí mismo que para Robin. Si ya está dentro, no lo sabremos hasta que él nos lo pida. La puerta principal de la prisión mostró un tráfico constante pero mínimo. Cambios de turno, entregas de suministros y personal administrativo siguiendo los protocolos establecidos. Todo parecía normal, pero Batman había aprendido hacía mucho tiempo que la normalidad podía ser la ilusión más peligrosa de todas. Los escaneos térmicos muestran aproximadamente 130 señales de calor dentro de las instalaciones, informó Robin. Eso coincide con la población esperada según los registros oficiales. No hay anomalías evidentes. Batman entrecerró los ojos al considerar las implicaciones. 130 reclusos, además de guardias y personal administrativo. Si el arquitecto se había infiltrado en las instalaciones, estaba rodeado de posibles víctimas y escudos humanos. La situación táctica podría deteriorarse rápidamente una vez que comenzara la violencia. Los protocolos de bloqueo de comunicaciones están listos, continuó Robin. Una vez dentro, mantendré la vigilancia y me coordinaré con las fuerzas del orden locales si es necesario. Las rutas de evacuación de emergencia están mapeadas y listas. Los sistemas del protocolo Aegis ejecutaban diagnósticos continuos, garantizando que cada medida defensiva funcionara dentro de parámetros óptimos. Batman activó su sistema de agarre y revisó los módulos de equipo especializado integrados en el traje. Robin, dijo Batman, voy a entrar por el sistema de tratamiento de agua de la instalación. Es el único punto de acceso que evita varias capas de seguridad simultáneamente. Entendido. ¿Cuál es el objetivo principal? Crawford trasladó a Firefly de la máxima seguridad de Blackgate a esta instalación federal de mínima seguridad. El traslado fue ilegal y pone a Firefly al alcance del arquitecto. Batman hizo una pausa, estudiando el complejo penitenciario por última vez a través de su óptica mejorada. Necesito establecer una posición dentro y esperar. No sabemos cuándo atacará el arquitecto, pero cuando lo haga, allí estaré. ¿Cuánto tiempo podría tomar eso? Días, posiblemente. Pero también necesito usar los contactos federales de Wayne Enterprises para que Firefly sea transferido de nuevo a su condena de máxima seguridad. Eso debería ponerlo fuera del alcance inmediato del arquitecto. La voz de Batman sonaba sombría. Si no me presento en 6 horas, asume lo peor e implementa el protocolo de apagón 7. Robin asintió con gravedad. El protocolo 7 de apagón era la opción definitiva de Bruce. El cierre total de las instalaciones seguido de la intervención de la Liga. No era un plan diseñado para salvar vidas, sino para evitar que lo que estuviera sucediendo se propagara más allá de los muros de la prisión. La vigilancia con drones muestra que la rotación de guardias comienza en 7 minutos, informó Robin. La ventana para la infiltración de agua se abre en 12 minutos. Batman se levantó de su posición oculta y los servos del protocolo Aegis se ajustaron suavemente para adaptarse a su movimiento. Te lo repito, Robin. Si pierdes contacto conmigo, no intentes rescatarme. Llama a la Liga y aléjate lo más posible de estas instalaciones. Ordenanza, es una orden. La modulación electrónica en la voz de Batman hizo que sus palabras sonaran definitivas e innegociables. El arquitecto tiene habilidades que no comprendemos del todo. No quiero otra muerte en mi conciencia. Robin observó cómo Batman se dirigía hacia el perímetro exterior de las instalaciones. Los sistemas de camuflaje del protocolo Aegis lo hacían casi invisible contra el paisaje nocturno. En cuestión de segundos, desapareció por completo, dejando solo la tenue señal electrónica que confirmaba que los sistemas de su traje seguían activos.
A través de las cámaras de la red de drones, Robin mantuvo contacto visual mientras Batman se acercaba a la planta de tratamiento de agua, una pequeña estructura de hormigón en el perímetro este de la prisión que procesaba las aguas subterráneas para el complejo principal. La ruta de infiltración lo llevaría a través de túneles subterráneos de mantenimiento directamente a los niveles inferiores de la instalación. Batman, puedes acercarte, susurró Robin en su comunicador. No hay guardias visibles. La vigilancia electrónica está circulando por una zona muerta en 30 segundos. La respuesta del protocolo Aegis se escuchó con claridad a pesar de la interferencia clandestina. Recibido. Infiltración iniciada. Robin observó cómo las luces exteriores de las instalaciones parpadeaban momentáneamente mientras Batman accedía a los sistemas eléctricos de la planta de tratamiento de agua. La interrupción duró menos de 3 segundos, apenas suficiente para que alguien se diera cuenta, pero suficiente para que alguien con las habilidades de Batman pudiera burlar las cerraduras electrónicas. El complejo penitenciario parecía exhalar en la oscuridad. Sus muros de hormigón y su perímetro de alambre de púas creaban un laberinto geométrico de sombras y puntos ciegos. En algún lugar dentro de esos muros, Luciérnaga esperaba su castigo. A través de su equipo de vigilancia, Robin monitoreó las actividades rutinarias de la instalación. Todo parecía normal. Y eso, se dio cuenta Robin con creciente inquietud, era exactamente lo que lo hacía tan aterrador. Batman, susurró Robin por su comunicador. Ten cuidado ahí dentro. Notas. Sugiera un nombre mejor para el traje si tiene alguno en mente. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM /lorme. Esto. Capítulo 67. Vigilancia. Capítulo 67. Vigilancia. Batman se movió silenciosamente por los estrechos pasajes mientras los sistemas mejorados del protocolo Aegis mapeaban su ruta y monitoreaban cualquier señal de detección. Robin, estoy dentro del perímetro, susurró Batman en su comunicador. Desplegando la red de vigilancia ahora. Batman metió la mano en uno de los compartimentos especiales del traje y extrajo un dispositivo de despliegue compacto que contenía 20 microdrones, cada uno de tamaño no mayor a una moneda de 25 centavos, diseñados para imitar insectos comunes. Con un movimiento, el mecanismo los liberó al sistema de ventilación de la instalación. Los drones están activos, informó en voz baja. Cobertura total de las instalaciones en 20 segundos. A través de su HUD, Batman observó cómo diminutos puntos verdes se extendían por un mapa 3D del complejo penitenciario. Cada microdrón transmitía imágenes de vídeo en tiempo real, señales térmicas y monitoreo de audio directamente al sistema de visualización integrado de su casco. Entendido, la voz de Robin sonó por el comunicador. La vigilancia externa no muestra cambios en la patrulla. Hagan lo que hagan, aún no se han dado cuenta. Batman emergió del túnel de mantenimiento al sótano de las instalaciones, donde lavanderías, almacenes y sistemas mecánicos llenaban el nivel. La visión nocturna del protocolo Aegis lo guió en la oscuridad sin mucho esfuerzo. La disposición arquitectónica de la prisión aparecía en su HUD como una superposición de estructura alámbrica, con las posiciones de los guardias marcadas como puntos rojos móviles y los puntos ciegos de las cámaras resaltados en verde. La escasa seguridad de la instalación se hizo evidente de inmediato. Demasiadas brechas, muy pocos guardias y una vigilancia predecible. Robin, estoy accediendo a la red de seguridad de las instalaciones, informó Batman mientras se acercaba a un panel eléctrico de pared. La suite de hacking integrada del protocolo Aegis desmanteló rápidamente los protocolos de seguridad obsoletos. Necesito que vigilen la ubicación de Firefly. En espera de cargar datos. Los dedos de Batman se movieron por un teclado compacto integrado en su guantelete, infiltrándose en los sistemas informáticos de la prisión. En cuestión de segundos, obtuvo acceso administrativo a las listas de guardias, la ubicación de los presos y los horarios de las instalaciones. Firefly está alojado en el bloque C, nivel 2, confirmó Batman, estudiando los datos entrantes. Pero según estos registros, se le ha concedido acceso al laboratorio para consultas con agentes federales. No está en su celda. ¿Laboratorio? ¿Qué clase de laboratorio tiene una prisión de mínima seguridad? La óptica mejorada de Batman escaneó los planos de las instalaciones. Antigua ala médica, reconvertida en espacio de consulta técnica. Crawford ha permitido que Firefly trabaje en su equipo a cambio de cooperación. A través de su red de microdrones, Batman observaba la rutina de la prisión en su HUD. Los guardias hacían sus rondas sin prestar mucha atención, los reclusos se quedaban en las zonas comunes viendo la televisión y el personal, sentado en sus escritorios, revisaba el papeleo.
Todo parecía completamente normal. Robin, ¿hay algún movimiento en los accesos externos? Preguntó Batman mientras se dirigía a la escalera central de la instalación, manteniéndose dentro de los puntos ciegos de la cámara. Negativo. No hay vehículos, ni tráfico peatonal, ni señales térmicas acercándose a las instalaciones. Dado que Firefly sigue con vida, diría que el arquitecto aún no ha llegado. Batman llegó a la escalera y se detuvo, consultando su pantalla táctica. El laboratorio estaba 2 pisos por encima de su posición actual, accesible a través de un pasillo que pasaba por 3 puestos de guardia y 4 puestos de vigilancia. Las capacidades de sigilo del protocolo Aegis tendrían que ponerse a prueba. Batman activó el sistema de camuflaje activo del traje y observó cómo la superficie de la armadura se adaptaba al entorno. La tecnología no era de invisibilidad perfecta, pero combinada con sus habilidades naturales de sigilo y su conocimiento de la sincronización de las patrullas de guardia, sería suficiente. Comenzó su ascenso, deslizándose entre sombras y puntos ciegos. Cada paso era medido, cada pausa sincronizada con el ritmo de las patrullas de guardia y los barridos de las cámaras. Primer piso despejado, informó Batman en voz baja. No se detecta nada. El pasillo del segundo piso se extendía ante nosotros, y cada paso suponía un riesgo de exposición. Las luces fluorescentes proyectaban sombras nítidas, las cámaras barrían en arcos fijos y se oían débiles voces de guardias desde el otro extremo. Batman consultó su HUD, observando los patrones de patrullaje en tiempo real a través de su red de drones. 2 guardias se acercaban desde el pasillo este. Su conversación habitual sobre resultados deportivos ocultaba sus pasos. Un tercer guardia estaba sentado en la estación de seguridad, más concentrado en su teléfono que en las pantallas del monitor. La ventana de oportunidad duró exactamente 47 segundos. Batman se movió. Su velocidad mejorada lo impulsó a través del pasillo mientras el protocolo Aegis ajustaba su trayectoria para evitar sensores y cámaras. En 30 segundos, llegó a una rejilla de ventilación cerca de la sección del laboratorio. Batman se situó a la sombra de un compartimento para equipos, con una visibilidad clara hacia la entrada del laboratorio. Gracias a su microdrón de vigilancia, pudo observar el interior de las instalaciones médicas reconvertidas en espacio de trabajo técnico. El laboratorio estaba lleno de bancos de trabajo cubiertos de lanzallamas, recipientes para mezcla de combustible y prototipos de dispositivos incendiarios. Y encorvado sobre uno de los bancos, completamente absorto en su trabajo, estaba sentado Garfield Lynch, Luciérnaga. Robin, tengo confirmación visual de Firefly, susurró Batman por el comunicador, observando a través de la cámara de su dron. Está solo en el laboratorio, trabajando en equipo nuevo. ¿Alguna señal del arquitecto? Negativo. Manteniendo la posición de vigilancia. A través de su microdrón de vigilancia, Batman pudo ver que las operaciones normales de la instalación continuaban sin interrupciones. El hombre que había quemado vivos a 23 residentes ancianos apenas unos días antes tarareaba en voz baja mientras ensamblaba lo que parecía ser un nuevo prototipo de lanzallamas. El zumbido de Luciérnaga se hizo más claro a través del audio del dron de vigilancia de Batman. El asesino quemado cantaba para sí mismo una versión retorcida de una canción infantil. Rema, rema, rema tu bote, suavemente río abajo. Firefly hizo una pausa en su trabajo y levantó un componente del inyector de combustible para examinarlo. Alegremente, 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 la vida no es más que un grito, las letras pervertidas eran perturbadoras incluso a través de la transmisión electrónica. Quema, quema, quema la carne, mira cómo se derrite. Firefly reanudó su trabajo de montaje, conectando líneas de combustible mientras continuaba con su inquietante canción. Alegremente, 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 gritando todo el camino, aún no hay movimiento en ningún punto de acceso externo, informó Robin a través del comunicador. Batman se instaló en su puesto de vigilancia, mientras los sistemas del protocolo Aegis escaneaban continuamente las instalaciones. Cada pasillo, cada habitación, cada posible punto de entrada era monitoreado a través de su red de drones. A través de su red de vigilancia, Batman observó que todo parecía normal. Pero Batman lo sabía mejor. El arquitecto venía. El canto de Firefly se hizo más fuerte a medida que conectaba componentes a su prototipo de lanzallamas. 30 niños pequeños, durmiendo en sus camas, bajó Luciérnaga y les quemó todas las cabezas. Cuando llegó la mañana, no quedaba nada que ver, excepto las bonitas cenizas, que caen solo para mí. Robin, susurró Batman en su comunicador, ten cuidado. Mi intuición me dice que atacará esta noche. Capítulos avanzados en Patreon DC.
Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM barra lorme. Esto. Capítulo 68. Que comience la caza. Capítulo 68. Que comience la caza. Robin, informe de estado del perímetro externo, susurró Batman en su comunicador. Silencio, esperen. La voz de Tim se agudizó de repente. Vehículo acercándose a la entrada principal. Sedán federal, un solo ocupante. La óptica mejorada de Batman enfocó la entrada principal de las instalaciones a través de su señal de vigilancia externa. Un vehículo negro del gobierno se detuvo frente a la estación de guardia, con sus faros atravesando la oscuridad de la noche. ¿Puedes identificar al conductor? Ejecutando reconocimiento facial, Tim hizo una pausa. Es el agente Jim Crawford. Parece que está trabajando hasta tarde. Batman frunció el ceño. La presencia de Crawford no era del todo inesperada. El agente federal supervisaba el programa de cooperación de Firefly. Pero algo en el momento no cuadraba. Vigilen sus movimientos. No podemos descartar que sea arquitecto. A través de su red de drones, Batman observó cómo Crawford salía del sedán y se acercaba al control de seguridad con una maleta en la mano. El agente Jim Crawford se acercó al control de seguridad principal, con sus credenciales federales listas para su inspección. El guardia de turno, un hombre de mediana edad, levantó la vista de su periódico. Buenas noches, agente Crawford. ¿Trabaja hasta tarde esta noche? Siempre, respondió Crawford, con un tono cargado de cansancio. Necesito comprobar el progreso de nuestro activo. ¿Cómo se ha portado Lins? Tranquilo como un cordero. Pasó todo el día en ese laboratorio que le montaste. No he oído ni pío desde la cena. Crawford asintió. Bien. Tendré que revisar su trabajo y luego ocuparme de algunos asuntos administrativos. Robert selló el registro de entrada. Ya conoces el camino. Batman rastreó el progreso de Crawford por los pasillos de las instalaciones mediante su red de microdrones. Al principio, la ruta del agente parecía rutinaria, siguiendo el camino habitual hacia el ala administrativa. Entonces Crawford se desvió. En lugar de dirigirse directamente al laboratorio de Firefly o a las oficinas administrativas, se dirigió hacia la sección trasera de la instalación, donde se encontraba la unidad canina. ¿Visitar directamente a los perros?, murmuró Batman para sí mismo, ajustando su enfoque de vigilancia. Crawford encontró el área de la perrera y se acercó al oficial Crowley, el adiestrador canino de turno. ¿Agente Crawford? ¿Qué le trae por aquí? Inspección de rutina, respondió Crawford con suavidad. Necesito verificar que se cumplan los protocolos de seguridad. Crowley abrió la zona de la perrera. Están todos en perfecto estado. Duke acaba de aprobar su recertificación. Crawford se acercó al primer pastor alemán. Excelente trabajo, oficial Crowley. Mientras Crawford se arrodillaba junto a Duke, Batman captó algo inquietante a través de la señal de su microdrón. El agente inclinó su cuerpo lo justo para ocultar su acción, casi como si supiera que el dron lo observaba. ¿Coincidencia? No. Batman no cree en las coincidencias. Los sistemas tácticos de Batman entraron inmediatamente en alerta máxima. Era imposible que Crawford supiera de la vigilancia encubierta a menos que, este no es Crawford, susurró Batman, mientras su mano se movía instintivamente hacia su cinturón de herramientas. La figura que parecía ser Crawford recorrió con la mano la cabeza y el cuello de Duke, con una posición cuidadosamente calculada para bloquear la vigilancia del microdrón de Batman. Sus dedos se movieron detrás de las orejas del perro durante apenas unos segundos, tiempo suficiente para depositar filamentos microscópicos de biomasa que se integrarían con el sistema nervioso del animal. Hermoso animal, le comentó a Crowley mientras terminaba su trabajo. Un equipo de seguridad bien entrenado es invaluable. Estamos orgullosos de nuestro programa, respondió Crowley, sin saber que su amado perro acababa de ser convertido en un arma biológica. Crawford se levantó y se sacudió las manos. Todo parece estar bien. Continúe, oficial Crowley. Batman observó a Crawford salir del área de la perrera, sus sospechas ahora estaban en máxima alerta. Robin, realiza un análisis profundo de los datos biométricos de Crawford a partir de las imágenes de entrada. Ya estoy en ello. Batman, no hay ningún problema con los datos. Su firma térmica y sus patrones de movimiento coinciden perfectamente con los registros de Crawford. Batman no abandonó sus sospechas. Estoy seguro de que es arquitecto, dijo Batman en voz baja. Mantén la posición externa y estate alerta. Voy tras él. A través de su red de vigilancia, Batman observó al falso Crawford dirigirse a la sala de control de la instalación.
Fuera lo que fuese lo que el arquitecto estuviera planeando, estaba a punto de comenzar. Crawford se acercó a la sala de control donde dos técnicos monitoreaban los sistemas de seguridad de las instalaciones. Llamó a la puerta antes de entrar, manteniendo su fachada de protocolo. Señores, ¿les importa si entro? Necesito repasar algunos detalles operativos. Un técnico levantó la vista de sus monitores. Claro, agente Crawford. Todo ha estado tranquilo esta noche. Me alegra saberlo, respondió Crawford, sentándose cerca de la consola de control. ¿Cómo funciona el nuevo equipo de seguridad? El otro se giró en su silla. El sistema de interferencia de señales funciona perfectamente. Si necesitamos un bloqueo, podemos cortar todas las comunicaciones. Puede que Crawford fuera un policía corrupto, pero conocía las consecuencias de dejar escapar a Firefly y a los otros ayudantes federales. Excelente previsión, dijo Crawford con aprobación. La conversación continuó durante varios minutos, con Crawford haciendo preguntas rutinarias mientras se acercaba sutilmente a los sistemas de control. Entonces, sin previo aviso, las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. Ambos técnicos se concentraron inmediatamente en sus estaciones de monitoreo. ¿Qué pasa?, gritó uno de ellos, mientras revisaba las transmisiones de seguridad. El sonido de los disparos resonó en el sistema de audio de la instalación. Ráfagas agudas y rápidas que sugerían que algo grave estaba sucediendo. Allá. Pasillo del bloque D. 2 guardias caídos. La pantalla mostraba a 2 guardias de la prisión que yacían inmóviles mientras debajo de ellos se extendían charcos oscuros. Crawford se inclinó hacia adelante, con expresión preocupada. Inicial confinamiento total. Ahora mismo. Código rojo de bloqueo activado. Todas las puertas blindadas selladas, interferencia de señal, interrumpió Crawford. Apagón total de comunicaciones. No podemos permitir que esto se propague. Los técnicos no tuvieron más remedio que seguir las órdenes. Después de todo, Crawford era la máxima autoridad de la base. Activaron el campo de interferencia. Todas las comunicaciones externas cortadas. En el momento en que se aisló la instalación, el comportamiento de Crawford cambió por completo. Desapareció la sonrisa burocrática. Algo frío tomó su lugar. Se giró hacia un punto específico de la habitación, directamente a la posición del microdrón de Batman. Sus ojos parecían mirar directamente a través del lente. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, su boca se ensanchó de forma anormal hasta casi llegar a sus orejas. Hola, Batman, dijo en voz baja. Su voz ya no era la de Crawford. Que comience la cacería. Todas las señales de vigilancia se cortaron inmediatamente a estáticas. Batman vio cómo toda su red de drones se disolvía en nieve electrónica y sus peores temores se confirmaron. Su comunicación con Robin quedó completamente interrumpida por la interferencia de la señal. Los sistemas internos del protocolo Aegis seguían funcionando, pero ahora estaba completamente aislado en una instalación. Las comunicaciones tardarían un tiempo en restablecerse. Tras varios segundos de estática, las señales del microdrón volvieron a la normalidad. La pantalla táctica de Batman restableció el contacto visual con la sala de control, pero lo que vio lo dejó paralizado. Donde momentos antes los dos técnicos habían estado sentados, 2 grotescos capullos rojos ocupaban ahora sus sillas. Las estructuras orgánicas latían rítmicamente, expandiéndose y contrayéndose como huevos gigantes. Algo los envolvió por completo desde el pecho hasta la cabeza, dejando solo visible la parte inferior de sus cuerpos. Crawford no estaba por ningún lado. Batman repasó rápidamente las demás transmisiones de su microdrón, escaneando cada rincón de la sala de control. El falso agente había desaparecido por completo, como si simplemente se hubiera fundido con las instalaciones. Batman activó de inmediato los protocolos de combate completos de su traje. Sensores, sistemas de armas y medidas defensivas mejorados se activaron mientras se preparaba para la confrontación directa. La situación se encamina hacia el peor escenario posible. Los propios sistemas de seguridad de la instalación se habían activado contra todos los que estaban dentro, y lo que el arquitecto le había hecho a ese perro probablemente era solo el comienzo. Batman intentó inmediatamente anular el bloqueo y desactivar la interferencia de señal hackeando la red de la instalación. La interfaz de su guantelete se activó, y secuencias de código parpadearon en la pantalla del visor mientras buscaba un punto de acceso. Pero cada conexión que probó le devolvió el mismo resultado. Canales inactivos. Al redirigirlo a un nodo secundario, el análisis de diagnóstico confirmó la verdad. Los circuitos ya estaban quemados, carbonizados e inservibles.
Alguien había destruido físicamente el sistema mucho antes de que él intentara acceder a él, dejándolo sin punto de entrada digital y sin forma de levantar la interferencia de forma remota. Protocolo Aegis, evaluación de máxima amenaza, susurró Batman a Leia de su traje. Prepárense para operaciones de combate sostenidas. La pantalla de visualización frontal de su armadura cambió al modo de combate, resaltando posibles amenazas y rutas de escape. Cada sombra, cada sonido, cada movimiento sería analizado en busca de peligro. En algún lugar de la oscuridad, Firefly trabajaba en su banco, completamente inconsciente de que su final se acercaba mucho más rápido de lo que esperaba. Notas. ¿Alguna buena sugerencia de fanficción? ¿Algo con más de 100 capítulos? Capítulos avanzados en Patreon DC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 ncm lorme. Esto. Capítulo 69. Cafetería. Capítulo 69. Cafetería. Algún tiempo antes. El café se había enfriado hacía 20 minutos, pero el oficial Crowley no se atrevió a tomar otro sorbo. Algo andaba mal en las perreras. Comenzó con un paso inquieto. Los perros se movían en círculos cerrados, respirando pesada y trabajosa. Podría haberlo ignorado. Pero entonces llegaron los gemidos. Sonidos húmedos y guturales que parecían brotar de lo más profundo de sus gargantas. Ahora había silencio, y de alguna manera eso era peor. El oficial Crowley llevaba muchos años trabajando en la unidad canina y conocía cada sonido que hacían sus perros. Pero este silencio, de alguna manera, le resultaba más escalofriante que natural. La iluminación de emergencia lo proyectaba todo en sombras rojas y ásperas mientras se acercaba a la zona de la perrera. Tranquilos, chicos. Gritó. ¿Qué os preocupa? Las palabras murieron en su garganta. La puerta de la perrera de Duke estaba abierta, con el acero reforzado retorcido hacia afuera como si algo lo hubiera perforado desde adentro. El humo se elevaba del metal como si algo lo hubiera corroído, llenando el aire con un penetrante hedor químico que le quemaba las fosas nasales. Pero fue la cosa que se escondía en las sombras más allá de la puerta en ruinas lo que le heló la sangre. Parecía Duke. Pero eso era todo. El color negro y canela seguía allí, extendido sobre un cuerpo que se había vuelto grotesco. La columna vertebral se había alargado, obligando a la criatura a agacharse permanentemente, mientras sus extremidades se estiraban como caramelos, formando apéndices afilados como cuchillas. Lo peor de todo es que el cráneo se había abierto por la parte superior, revelando tejido cerebral húmedo que pulsaba, con venas rojas como hilos en la superficie que parecían retorcerse. La cosa que había sido Duke inclinó su cabeza deforme y sus ojos se fijaron en el ahora congelado Crowley. Un sonido húmedo y desgarrador le hizo mirar hacia la izquierda. El resto de perros no eran diferentes. Jesucristo, susurró Crowley, sacando su ar. El sonido de su voz pareció despertar algo en ambas criaturas. Su tejido cerebral expuesto comenzó a latir más rápido, y gruesos zarcillos emergieron de la materia gris como gusanos hambrientos en busca de presas. Detrás de él, la puerta de una perrera explotó hacia afuera, arrojándolo hacia adelante en el choque. Duke se movió primero, lanzándose hacia el caído Crowley. Crowley disparó 3 tiros al centro del cuerpo, observando con horror cómo las balas atravesaban el torso alargado sin siquiera frenarlo. El impacto lo empujó contra la pared y sus garras afiladas le atravesaron el pecho. Antes de que pudiera recuperarse, tentáculos brotaron del cerebro expuesto de las criaturas, entrelazándose formando una red viviente. Se envolvieron alrededor de sus brazos y piernas con una fuerza aplastante, y Crowley sintió que algo cálido y húmedo se inyectaba directamente en su torrente sanguíneo. La parálisis le subió por la columna vertebral como agua helada. No, no, por favor, pero sus palabras ya eran arrastradas cuando las criaturas comenzaron a secretar esa biomasa roja, envolviéndolo hasta que quedó completamente sellado dentro de un capullo. Tiempo presente. En la cafetería principal del centro, 23 reclusos terminaban de cenar. El ambiente era relajado y las conversaciones fluían con fluidez en el entorno de mínima seguridad. La comida está realmente decente esta noche, dijo un recluso, mientras comía lo último de su puré de papas. Mejor que esa porquería que sirvieron el martes, respondió otro. Pensé que me iba a matar. Diablos, cualquier cosa es mejor que la comida de la cárcel del condado. ¿Recuerdas esa porquería verde que llamaban verduras? La risa resonó en la sala mientras varios hombres compartían sus propias historias de terror sobre la comida. La iluminación de emergencia lo tiñó todo de rojo, pero a nadie parecía preocuparle demasiado. ¿Para qué crees que sirve el confinamiento? Probablemente algún guardia borracho pulsó el botón equivocado. Pasa todo el tiempo.
¿Qué clase de emergencia podría ocurrir en este lugar? Entonces la puerta de la cafetería explotó hacia adentro. La estructura de acero reforzado se dobló y se retorció cuando el cuerpo de un guardia la atravesó con una fuerza demoledora. Su uniforme quedó destrozado, su cuerpo se retorció en ángulos antinaturales, con enormes marcas de garras en el torso. Resbaló por el suelo pulido, dejando un espeso reguero de sangre antes de estrellarse contra el mostrador con un golpe seco y húmedo. Por un instante, solo el silencio llenó la cafetería. 23 hombres contemplaron aquella visión imposible. ¿Qué carajo?, susurró alguien. ¿Es ese el oficial Blake?, preguntó otra voz, insegura. Un recluso cerca del frente, un hombre que momentos antes se había estado riendo de la comida de la prisión, se levantó lentamente de su mesa. ¿Blake? Oye, Blake, ¿estás bien? Dio unos pasos cautelosamente hacia la figura inmóvil. Los demás reclusos lo observaban, algunos incorporándose a medias de sus asientos. Blake, gritó el hombre con más fuerza. ¿Qué ha pasado, tío? Llegó hasta el cuerpo desplomado del guardia y se arrodilló, extendiendo la mano para tomarle el pulso. Su mano quedó cubierta de sangre. Está muerto, dijo, con la voz entrecortada por la sorpresa. Mierda. Blake está muerto. Le han destrozado la garganta. ¿Muerto? Repitió alguien desde el otro lado de la habitación. ¿Qué quieres decir con muerto? Quiero decir muerto. Algo lo destrozó. Los reclusos comenzaron a murmurar nerviosos, las sillas chirriaban mientras los hombres se levantaban para ver mejor. La atmósfera relajada se evaporó al instante, reemplazada por una inquietud que se intensificaba a cada segundo. ¿Qué podría hacerle eso a un guardia? Tal vez fue lo del confinamiento, el confinamiento no le arranca la garganta a la gente, hombre. Entonces algo se movió en la puerta destruida. Entonces apareció la criatura. Uno de los perros transformados entró por la puerta destruida. Una luz roja se reflejaba en su tejido cerebral expuesto mientras saliva ácida goteaba de su mandíbula desencajada. Por un instante, nadie se movió. Todos los hombres contemplaron algo que sabían que no debería existir. ¿Qué demonios?, susurró alguien. ¿Eso es un perro? Se quebró otra voz. Mierda. Un recluso cerca del frente se tambaleó hacia atrás, derribando su silla. El ruido metálico resonó en el silencio. El pánico estalló como una presa al estallar. Los hombres se abalanzaban unos sobre otros, con sillas raspando contra el hormigón y bandejas cayendo al suelo. «Aléjate de aquí», gritó alguien. Las mesas se volcaron mientras los reclusos buscaban desesperadamente refugio. Un hombre resbaló con la comida derramada y se estrelló con fuerza, con el codo crujiendo contra el suelo. Intentó arrastrarse, gimiendo. La puerta. Ve a la puta puerta. Pero la criatura ya se había posicionado cerca de la salida, con el cerebro expuesto latiendo mientras estudiaba a los reclusos atrapados. Ladeó la cabeza, casi con curiosidad, observando el caos que había creado. Sin previo aviso, se abalanzó sobre un grupo cerca de la pared del fondo. Los gritos de los hombres cortaron el aire cuando las garras afiladas encontraron carne. La sangre salpicó las paredes blancas. ¡Corran! Todos corran. ¿Dónde? ¿Dónde coño vamos? A medida que la saliva ácida empezó a disolver la carne, el olor golpeó a los reclusos restantes. Carne quemada y algo químico que les hizo lagrimear. 2 hombres se doblaron, vomitando violentamente. En medio del caos, un recluso se abalanzó sobre el arma del guardia caído. Incluso cuando la obtuvo, sus manos temblaban tan violentamente que casi la dejó caer 2 veces. «Aléjate de nosotros», gritó con la voz llena de terror y rabia. Algunos reclusos cayeron al suelo. Otros siguieron corriendo, cegados por el pánico. Levantó el arma con brazos temblorosos. «Vengamos, pedazo de mierda». El primer disparo salió desviado. El segundo impactó en el centro de la criatura, haciéndola girar. Sangre negra salpicó las paredes al desplomarse, pero el recluso no se detuvo. «Muere. Muere, feo hijo de puta». Explosión. «¿Por qué no te mueres, maldita sea?» Explosión. Siguió apretando el gatillo incluso después de que la recámara se vaciara, con todo el cuerpo temblando de adrenalina y furia. La cabeza de la criatura era apenas reconocible. Un amasijo pulverizado de fragmentos de hueso y masa cerebral supurante. «Ya basta, hombre», susurró alguien. «Creo que está muerto». El tirador recargó el arma con un cargador que le dio el guardia y se acercó al cadáver lentamente, con las manos todavía temblando pero el arma todavía apuntando a la figura inmóvil.
Le dio una patada suave, pero no hubo respuesta. Tengo que asegurarme, murmuró a los demás, luego usó su pie para hacer rodar a la criatura, revelando el frente destrozado y el daño que le había infligido. Al ver que la criatura estaba realmente muerta, la curiosidad superó su terror. Al agacharse para examinar más de cerca la grotesca anatomía, el tirador notó un movimiento. Algo se movía dentro de la cavidad craneal abierta. Regresa. Empezó a gritar. Una masa húmeda y palpitante surgió del tejido cerebral, del tamaño aproximado de un puño, cubierta de tentáculos retorcidos. Se lanzó hacia su rostro como una araña cazadora antes de que pudiera reaccionar. La cafetería estalló en nuevos gritos. Quítaselo de encima. Que alguien lo ayude. El organismo se aferró a su cabeza con fuerza, envolviéndole el cráneo con sus tentáculos. Sus gritos se ahogaron mientras se tambaleaba hacia atrás, agitando los brazos y disparando el arma alocadamente, presa de la desesperación y el pánico. Agáchate. Todos al suelo. Las balas rebotaban en las paredes y el techo mientras los reclusos se tiraban al suelo. El tirador se estrelló contra mesas y sillas volcadas, arañando desesperadamente a la criatura que se le había pegado a la cara. Quítaselo. Quítaselo. No voy a tocar esa cosa. Tenemos que ayudarlo. Pero nadie se movió para ayudar. El terror los mantuvo paralizados mientras veían a su supuesto salvador tambalearse como un ciego, con el organismo latiendo rítmicamente en su rostro. En cuestión de minutos, sus esfuerzos se debilitaron. Sus movimientos pronto se volvieron lentos y descoordinados. El tirador se desplomó al suelo con un golpe sordo, con el organismo aún firmemente adherido a su cabeza. Su cuerpo se estremeció una vez y luego se quedó completamente inmóvil. Los demás reclusos miraban horrorizados, apretados contra las paredes y escondidos detrás de muebles volcados. Él es. No te acerques a él. No te acerques a él, jodido. Pasaron los minutos. El único sonido era una respiración entrecortada y el zumbido de las luces de emergencia. Entonces el cuerpo empezó a convulsionar. Su espalda se arqueó hasta una altura imposible, y su columna se dobló de tal manera que debería haber roto vértebras. Las convulsiones duraron 30 segundos. Espasmos violentos y antinaturales que hicieron que los hombres adultos apartaran la mirada con repulsión. Entonces todo se detuvo. El organismo en su cara se disolvió por completo, como si su trabajo hubiera terminado. Durante un largo momento, todo quedó en silencio excepto el goteo constante de sangre y la respiración entrecortada de hombres aterrorizados. Entonces abrió los ojos. Gruesos tentáculos brotaron de su espalda con húmedos sonidos desgarradores al abrirse la columna. Los apéndices se movían como serpientes, cada uno tan grueso como el brazo de un hombre y cubierto de moco brillante. ¿Qué coño está pasando? Corran. Todos corran. Pero no había a dónde ir. 5 tentáculos se extendieron, envolviéndose alrededor de los reclusos más cercanos como cables de acero. Los hombres capturados gritaban mientras los arrastraban por el suelo manchado de sangre, raspando el hormigón con las uñas mientras intentaban desesperadamente encontrar un punto de apoyo. Lo que una vez fue humano ahora medía casi 2,5 metros, con su columna vertebral convertida en una robusta columna acorazada. Sus brazos se habían extendido hasta convertirse en extremidades afiladas que se doblaban en ángulos extraños, y sus piernas se habían convertido en garras digitígradas. Un caparazón negro brillante cubría su cuerpo, y su largo cráneo sostenía filas de dientes afilados, y con cada respiración, un vapor ácido silbaba desde las ranuras a lo largo de su cuello. Los reclusos restantes corrieron hacia la puerta, huyendo de aquel infierno en la tierra. Algunos lloraban abiertamente, otros jadeaban de puro terror. La criatura examinó a cada víctima capturada, bajando su cabeza sin ojos hacia cada hombre uno por uno e inclinando su cabeza de un lado a otro mientras lo olía. 2 de los hombres capturados murieron rápidamente. Sus cabezas fueron retorcidas con crujidos repugnantes mientras sus cuerpos eran desechados como basura. Los 3 cautivos restantes se encontraron envueltos en biomasa roja secretada por los tentáculos de la criatura. La sustancia era cálida y pegajosa, y se endurecía al contacto con el aire para formar capullos orgánicos. La criatura transformada se irguió en toda su imposible altura y contempló la carnicería que había creado. La sangre se acumulaba en el suelo blanco. Numerosos cuerpos yacían desplomados en posturas antinaturales. 3 capullos vivientes latían rítmicamente cerca de las mesas volcadas. Al ver que el resto de su presa había escapado, la criatura abrió la boca de una manera imposible y emitió un sonido que ninguna garganta humana podría producir. Un rugido escalofriante que resonó en la cafetería y más allá.
Notas. 1. Voy a buscar algunas vibraciones de Xenomorfo y Resident Evil en este arco. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0NCM/lorme.esto. Capítulo 70. Escalada. Capítulo 70. Escalada. En la sala de control de la instalación, el arquitecto se sentaba cómodamente en una silla de oficina de respaldo alto, con las piernas apoyadas en la consola. El rostro prestado del agente Crawford reflejaba satisfacción mientras observaba el caos que se desataba en la prisión. 2 capullos de biomasa roja flanqueaban su silla como guardianes grotescos. Se había quitado la chaqueta federal de Crawford y se había arremangado, acomodándose cómodamente. Múltiples señales de seguridad mostraban estática en la pared de monitores de la sala de control, pero el arquitecto no necesitaba vigilancia electrónica para seguir el progreso de sus creaciones. Sus nuevos poderes telepáticos le permitían presenciarlo todo a través de los ojos de su creación. Entonces el rugido resonó por los pasillos de la instalación. La sonrisa del arquitecto se ensanchó de placer. El sonido resonó a través de las paredes de hormigón y acero, anunciando que su nuevo depredador había despertado por completo y había establecido su dominio sobre su territorio. Ah, aquí estamos, dijo en voz baja. El grandullón ya está en marcha. Justo a tiempo. Ahora es donde se pone interesante, reflexionó el arquitecto, tamborileando con los dedos de Crawford contra el reposabrazos. ¿Qué harás, Batman? Lo más noble sería salvar a esos pobres reclusos de mi nueva creación. Pero claro, tu verdadero objetivo debería estar justo delante de ti. Firefly, el hombre que quemó vivos a 23 ancianos. Se recostó en la silla, genuinamente curioso por el siguiente movimiento del Caballero Oscuro. ¿Protegerás al asesino en serie? ¿O dejarás que arda mientras te haces el héroe con un grupo de criminales? ¿O ambas cosas? Decisiones, decisiones, decisiones. En cuanto sus transmisiones de vigilancia perdieron la estática, Batman ya estaba en movimiento. De su cinturón de herramientas, sacó un puñado de microdrones especializados capaces de poner en marcha su red en malla. Protocolo Aegis, despliegue una red de vigilancia en malla, susurró Batman, liberando los diminutos dispositivos en el sistema de circulación de aire de la instalación. Los micronodos se extendieron por el complejo en cuestión de minutos, estableciendo cada uno enlaces de comunicación entre sí y con los antiguos. Crearon una red ad hoc que podía intercambiar datos entre unidades, independientemente de los sistemas bloqueados de la instalación. El luz del casco de Batman parpadeó al conectarse la red en malla, proporcionándole imágenes de vigilancia granuladas pero funcionales. Lo que vio en la cafetería le heló la sangre. Observó cómo se desarrollaba en tiempo real toda la horrible secuencia. El ataque del perro transformado, la sustancia viscosa que emergía del cráneo de la criatura y, lo más inquietante de todo, la grotesca transformación del recluso infectado. Batman analizó la biología de la criatura a través de sus FEES, notando la columna alargada, los apéndices de tentáculos y la forma en que examinaba a sus víctimas. La manipulación de la biomasa del arquitecto había creado algo más allá de sus observaciones previas. Un organismo híbrido que conservaba la inteligencia al tiempo que incorporaba algún tipo de rasgos depredadores que parecían casi diseñados para cazar. Un arma biológica sin precedentes, murmuró Batman, mientras observaba cómo la criatura transformada envolvía a varios reclusos en capullos orgánicos y mataba a varios más. ¿Por qué capullos? El panorama táctico era claro. El arquitecto había convertido las instalaciones en una trampa grotesca, planeando ejecutar múltiples juicios a la vez. Si Batman tenía razón, los capullos albergaban a personas inocentes o no marcadas para la muerte. Pero la preocupación inmediata de Batman era Luciérnaga. El asesino en serie permanecía en su laboratorio, completamente ajeno al horror que había provocado. Batman llegó a la puerta del laboratorio e inmediatamente comenzó a implementar medidas defensivas. De su cinturón de herramientas, sacó un tubo de sellador polimérico de grado militar, diseñado para crear barreras herméticas capaces de resistir ataques químicos. Con rapidez, aplicó la sustancia alrededor del marco de la puerta del laboratorio, creando un sello impermeable. Eso debería mantener alejadas las amenazas inmediatas, murmuró, y luego activó varios dispositivos defensivos de su arsenal. Pequeños objetos circulares se adhirieron a las paredes del corredor. Torretas de defensa automatizadas programadas para atacar cualquier cosa que muestre patrones de movimiento no humanos. Una red de microexplosivos creó un perímetro defensivo que podía activarse a distancia si la situación se deterioraba aún más. Finalmente, Batman desplegó varios botes de humo y generadores de pulsos electromagnéticos por los pasillos de acceso.
Si el arquitecto o sus criaturas intentaban atravesar las defensas del laboratorio, se encontrarían con múltiples capas de resistencia. Con Firefly temporalmente asegurado, Batman centró su atención en la amenaza mayor que se desarrollaba en la cafetería. Su red de vigilancia mostró a la criatura examinando la distribución de las instalaciones y saliendo corriendo de la cafetería. Protocolo 7, dijo Batman en voz baja, activando los sistemas de movilidad mejorada de su traje. Inserción sigilosa total, múltiples entornos hostiles. El camuflaje activo de su armadura se activó cuando comenzó a moverse hacia la cafetería. 3 reclusos corrieron por el pasillo de servicio, sus pasos golpeando las paredes mientras huían de la pesadilla en la cafetería. Habían huido en el momento en que los tentáculos de la criatura transformada atacaron, sin esperar a ver qué les sucedería a los hombres que habían sido capturados. Sigue corriendo. Jadeó el primer hombre, mirando hacia atrás. No te detengas, no mires atrás. Habían recorrido unos 100 metros desde la cafetería, dando vueltas aleatorias por las áreas de servicio del centro en su desesperada huida. La luz roja de emergencia lo iluminaba todo con un resplandor inquietante, y su respiración agitada parecía insoportablemente fuerte en el espacio reducido. ¿Qué demonios era esa cosa? Jadeó el segundo recluso al detenerse en un cruce de pasillos. O sea, ¿qué demonios le pasó al tipo que le disparó al perro? No sé qué era, respondió el primer hombre, todavía intentando procesar lo que habían presenciado. Algún tipo de parásito o algo así. Como esas películas de extraterrestres. Joder, tío. Eso no era ninguna película, dijo el tercer recluso, con la voz temblorosa de terror. ¿Quién carajo dijo que este lugar era el paraíso comparado con otras cárceles? No importa qué clase de mierda sea esa cosa, dijo el primer recluso con urgencia. Lo que importa es que tenemos que largarnos de aquí antes de que, se detuvo a mitad de la frase y levantó la mano para pedir silencio. Los 3 hombres se quedaron paralizados, esforzándose por escuchar por encima de sus propias respiraciones entrecortadas. Desde algún lugar más adelante en el pasillo llegó un sonido que les heló la sangre. Pasos lentos y pesados que sonaban demasiado fuertes para ser humanos. Golpe. 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 Mierda, susurró el primer hombre. Hay algo más aquí abajo. Algo grande, añadió el tercer hombre, con voz apenas audible. Los pasos se acercaban, acompañados de un sonido como de garras arrastrándose contra el hormigón. Lo que fuera que se acercaban no tenía prisa, como si ya supiera que la cena no iría a ninguna parte. Escóndanse, siseó el segundo recluso. Tenemos que escondernos ahora mismo. El pasillo se bifurcaba frente a ellos, con puertas a ambos lados que conducían a lo que parecían ser áreas de almacenamiento y salas de mantenimiento. Sin discusión, el grupo se dividió. 2 hombres se escabulleron por una puerta a la izquierda, mientras que el tercero se deslizó hacia una habitación a la derecha. Los 2 primeros reclusos se encontraron en lo que parecía un armario de suministros. Estantes cubrían las paredes, llenos de productos de limpieza, cubos de fregona y equipo industrial. Uno se agachó debajo de una mesa, el otro se pegó al estante frente a él, ambos intentando recuperar el aliento sin ser vistos. ¿Puedes ver algo?, susurró uno. Cállate, respondió su compañero. Nos va a oír. El tercer recluso había entrado en lo que parecía un almacén de utensilios de cocina. Grandes estantes metálicos contenían grandes contenedores de comida y utensilios de cocina. Se metió entre 2 pilas de sacos de harina de 25 kilos, con las rodillas pegadas al pecho para hacerse lo más pequeño posible. Afuera, en el pasillo, los pasos continuaban su implacable aproximación. Golpe. 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 El sonido fue acompañado por un nuevo ruido. Una respiración pesada y forzada. En el armario de suministros, los 2 reclusos contuvieron la respiración al oír pasos junto a la puerta. A través de la estrecha abertura del fondo, pudieron ver sombras moviéndose. Formas demasiado grandes y angulares para ser humanas. Uno de ellos se tapó la boca con la mano para ahogar un gemido al sentir que algo rozaba la puerta. La manija giró lentamente, comprobando si estaba cerrada. Al otro lado del pasillo, el tercer recluso observaba aterrorizado cómo la puerta de su escondite comenzaba a vibrar. Algo la examinaba desde fuera, quizá atraído por algún sonido o olor que había dejado. Los pasos se detuvieron. En el repentino silencio, lo que los 3 reclusos pudieron oír fue el latido de sus propios corazones y el sonido de sus respiraciones superficiales y aterrorizadas. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM /lorme. Esto. Capítulo 71. La caza. Capítulo 71.
La caza. En el armario de suministros, los dos reclusos permanecían agazapados en absoluto silencio. El hombre mayor permanecía apretujado bajo la mesa metálica, con el cabello canoso apelmazado por el sudor. Su compañero, más joven, permanecía encajado entre las estanterías industriales, con los tatuajes de pandillas claramente visibles en su piel pálida. Ambos hombres habían oído la aproximación de la criatura. Aquellos pasos pesados y deliberados que anunciaban que se acercaba la muerte. Ahora esperaban. La manija de la puerta giró lentamente. A través del hueco bajo la puerta, observaron cómo se movían enormes sombras al tiempo que algo enorme se posicionaba justo afuera. La respiración de la criatura ya era audible. Inhalaciones profundas y rítmicas con el sonido de algo húmedo goteando. La mano del anciano temblaba contra el suelo de cemento. Llevaba 27 años vivo y nunca había estado tan aterrorizado. Ni durante su matanza. Ni cuando la policía lo acorraló. Ni siquiera cuando el juez lo condenó a 15 años. Esto fue diferente. Su compañero tenía los ojos cerrados y los labios moviéndose en lo que parecía una oración. El chico había sobrevivido a guerras de pandillas en el exterior, pero nada lo había preparado para esto. Las garras de la criatura arañaron el marco de la puerta. Una vez. 2 veces. Como un gato afilándose las garras antes de matar. Sabe que estamos aquí. La respiración se hizo más pesada. Fuera lo que fuese, los había detectado. El hombre mayor podía imaginarse esas garras afiladas preparándose para desgarrar el acero como si fuese papel de seda. Esto es todo. Así es como morimos. La puerta explotó hacia adentro con un estruendo ensordecedor. Las bisagras de acero se partieron como ramitas cuando la barrera reforzada se derrumbó bajo la fuerza. El hombre mayor se mordió el nudillo para ahogar un grito mientras la pesadilla llenaba la puerta. La criatura entró en el armario de suministros, bloqueando con su enorme cuerpo la luz de emergencia del pasillo. Movía la cabeza lentamente de un lado a otro mientras olfateaba el aire con fuerza. El hombre mayor se apretujó aún más bajo la mesa metálica, con todos los músculos tensos por el terror. Al otro lado de la habitación, su compañero, de alguna manera, se había empequeñecido aún más entre las estanterías. La criatura dio otro paso adelante, sus garras resonando contra el suelo de hormigón. Se detuvo justo delante de las estanterías, inclinando la cabeza al detectar algo. Su respiración se hizo más intensa. Lo va a encontrar. Nos va a encontrar a ambos. Entonces, crash. El estruendo atronador estalló al otro lado del pasillo cuando los contenedores metálicos se derrumbaron en la habitación. El sonido reverberó por el espacio reducido como disparos. La respiración de la criatura se detuvo. Por un instante, el mundo contuvo la respiración. Entonces, los pasos se alejaron de sus escondites a grandes zancadas. Fuertes impactos contra el hormigón mientras la pesadilla de 3 metros cruzaba el pasillo a toda velocidad, abandonando el almacén de suministros tan rápido como había entrado. El hombre mayor sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Lisbon. Era Lisbon el que hacía ruido. Era él, no yo. Al otro lado del pasillo, oyeron el acero desgarrarse como si fuera papel. El sonido de una puerta al ser arrancada de sus goznes. Luego, la voz de Lisbon, llena de terror. No, por favor. No me mates. No hice nada, el grito que siguió al corte fue espantoso. Empezó como un ser humano y se disolvió en algo húmedo y roto que ninguna garganta humana debería producir. El recluso más joven se tapó los oídos con las manos, pero no sirvió de nada. Los sonidos lo penetraban todo. Carne desgarrándose, huesos crujiendo con fuertes chasquidos, algo pesado siendo arrastrado por el hormigón. Para susurró. Por favor, Dios, haz que pare. Pero no se detuvo. Oyeron a Lisbon intentando escapar a rastras, con las uñas raspando el suelo. Lo oyeron suplicar. Lo oyeron atragantarse con su propia sangre. El hombre mayor se mordió el nudillo hasta que sintió sabor a cobre, cualquier cosa para no gritar. La voz de Lisboa se convirtió en un gorgoteo húmedo. Luego, silencio. Pero la criatura no había terminado. Nuevos sonidos emergieron de la habitación destruida. Algo rasgando y desgarrando. La criatura era minuciosa en su trabajo. Jesucristo, susurró el hombre mayor, tan bajo que las palabras apenas eran aliento. Su compañero lloraba ahora como él, lágrimas silenciosas que no podía contener. Ambos comprendieron la horrible verdad. Lisbon, sin saberlo, les había salvado la vida al hacer ruido justo en el momento menos indicado. Si esos contenedores no hubieran caído, si Lisboa se hubiera quedado en silencio, la criatura los habría encontrado en el armario de suministros.
Pasaron los minutos. Los horribles sonidos continuaron. Finalmente, el silencio volvió al pasillo. Esperaron. Y esperaron. ¿Se ha ido? Susurró el hombre más joven, con voz apenas audible. El hombre mayor se acercó sigilosamente a la puerta destruida y miró hacia afuera. Nada. Ni pasos. Ni respiración. Solo el zumbido distante de las luces de emergencia. Creo que sí, susurró. Esperaron un minuto más antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente salieron de sus escondites, ambos hombres temblaban tanto que apenas podían mantenerse en pie. El joven cruzó con cuidado la puerta demolida y miró al otro lado del pasillo. La habitación de enfrente se abría como una herida. Manchas oscuras y húmedas cubrían el suelo formando patrones que sugerían que alguien había sido arrastrado. No mires, dijo el hombre mayor, aunque sus ojos ya estaban fijos en la destrucción. No mires, carajo. Pero no pudo evitar ver los trozos dispersos de tela naranja que alguna vez fueron el uniforme de prisión de Lisbon. O las manchas oscuras que se adentraban en la habitación donde la criatura se había tomado su tiempo. Se deslizaron por el pasillo con cuidado. Cada paso parecía atronador. Cada respiración parecía como si pudiera llamar de vuelta a la criatura. Ninguno de los dos habló mientras huían por el pasillo. ¿Qué había que decir? Estaban vivos porque Lisboa había derribado unos contenedores. Estaban vivos porque alguien más había muerto primero. Estaban vivos porque la criatura había estado literalmente a segundos de encontrarlos en el armario de suministros. Al llegar a un cruce en T a 50 metros del lugar, ambos hombres finalmente echaron a correr. Detrás de ellos, algo húmedo goteaba sin parar en la oscuridad, pero no miraron atrás. No podían permitirse el lujo de mirar atrás. Las botas de Batman aterrizaron silenciosamente frente a la entrada destruida de la cafetería. Las consecuencias fueron peores en persona de lo que sugerían sus grabaciones de vigilancia. El olor metálico de la sangre aún persistía. Los cuerpos estaban esparcidos por la habitación como muñecos rotos. Algunos destrozados por garras, otros con signos de disolución ácida. 3 capullos pulsantes llamaron su atención de inmediato. Sus escáneres médicos confirmaron signos vitales en cada uno. Frecuencia cardíaca elevada pero estable, actividad cerebral compatible con una inconsciencia inducida. Salvados, murmuró Batman, asimilando las implicaciones. El retorcido código moral del arquitecto había considerado que estos 3 merecían ser preservados en lugar de ser ejecutados. Empezó a escanear los cadáveres esparcidos por la cafetería. Las lecturas eran uniformes. No había señales de vida en ninguno. Fuera lo que fuese lo que había hecho la criatura, había sido minucioso y definitivo. Su red de malla emitió una alerta. Se detectó movimiento en el corredor este. Algo grande se alejaba de la escena. Esa criatura. La caza continuaba. Mientras Batman corría hacia la salida, algo frío le envolvió el tobillo. Bajó la vista y vio una mano ensangrentada que le agarraba la bota. El pecho del moribundo estaba desgarrado, pero de alguna manera su boca se abrió para hablar. ¿Por qué no nos salvaste, Batman? En el repentino silencio, el caballero oscuro se quedó congelado ante una simple pregunta que no podía responder. Notas. Hola chicos, no habrá nuevos chicos por un par de días porque me voy de viaje. Espero que les guste este capítulo. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0NCM/lorme.esto. Capítulo 72. Guerra psicológica. Capítulo 72. Guerra psicológica. La mente de Batman volvió a la claridad tan pronto como sintió el frío agarre alrededor de su tobillo. Sin dudarlo, Batman clavó con fuerza su bota blindada, destrozando la empuñadura. La frágil mano se quebró con un crujido agudo, y los huesos se astillaron al desgarrarse la carne, esparciendo fragmentos por el suelo. Inmediatamente rodó hacia atrás, poniendo distancia entre él y el origen del ataque. Agazapado tras una mesa volcada, Batman examinó la cafetería con una óptica mejorada. El cuerpo de un guardia uno con enormes garras en el pecho se estremeció levemente. Luego otro. Luego otro. Uno a uno, los cadáveres comenzaron a moverse. El primero en levantarse fue el guardia. Su garganta era una herida abierta que debería haberle impedido hablar. Sin embargo, cuando abrió su boca destrozada, las palabras brotaron con claridad. ¿Por qué no mataste a Firefly, Batman? La mano de Batman se movió instintivamente hacia su cinturón de herramientas, pero aún no sacó un arma. Su mente analítica procesó lo que estaba presenciando. La manipulación de la biomasa del arquitecto que se extendía más allá del tejido vivo hacia alguna forma de control post-mortem.
Un segundo cadáver, uno de los internos destrozados por la criatura, se incorporó a pesar de tener la mayor parte del torso al descubierto. ¿No te lo pidió Martín? Martín te rogó que acabarás con ese monstruo, añadió una tercera voz, esta vez de otro cuyo cráneo estaba parcialmente hundido. Pero tu preciado código moral era más importante que la justicia. Ahora se alzaban más cuerpos, con movimientos espasmódicos y antinaturales, como marionetas controladas por un titiritero inexperto. Batman contó 8 cadáveres reanimados, todos hablando al unísono a pesar de sus diversos estados de mutilación. Ahora por tu culpa, dijeron juntos, el arquitecto siguió a Luciérnaga hasta aquí y nos mató. Sus muertes están en tus manos, Batman. Tu fracaso creó esta masacre. ¿Cuántos más morirán porque os negáis a hacer lo necesario? La mandíbula de Batman se tensó bajo su capucha. La manipulación psicológica era rudimentaria pero efectiva. Atacaba sus miedos más profundos sobre las consecuencias de su código moral. Pero el Caballero Oscuro ya se había enfrentado a ataques similares de enemigos como el Espantapájaros y el Guasón. Sé que eres tú, arquitecto, dijo Batman con calma, su voz resonando a través de la iluminación de emergencia de la cafetería. Intentar manipular mi mente no cambiará lo que soy. Los cadáveres inclinaron la cabeza al unísono, un gesto inquietantemente sincronizado. Entonces, el rostro destrozado del guardia se retorció en algo parecido a una sonrisa. Lo que eres, repitió el cadáver, es un fracaso. Atacaron como uno solo. El entrenamiento de Batman se apoderó de él al instante. Mientras la primera oleada de cuerpos reanimados se abalanzaba sobre él, rodó hacia atrás sobre una mesa volcada, usando el mueble como cobertura temporal mientras evaluaba sus patrones de movimiento. Los cadáveres movían con una coordinación inhumana, pero carecían de la fluidez de los vivos. Sus articulaciones estaban rígidas, sus reflejos embotados por la muerte. Sin embargo, lo que les faltaba en delicadeza, lo compensaban con una agresividad implacable. Batman se abalanzó sobre el cadáver más cercano, el recluso parcialmente decapitado, clavándole su puño blindado en la caja torácica expuesta. El impacto debería haber sido devastador, pero la criatura apenas se tambaleó. Un líquido negro rezumaba de la herida, pero continuó atacando con una determinación desmedida. Las tácticas convencionales son ineficaces, murmuró Batman, esquivando un golpe de las garras de otro criminal. Hay que apuntar al mecanismo de control. Saltó sobre la embestida del no muerto y aterrizó detrás del grupo, buscando inmediatamente cualquier signo de manipulación neuronal. Efectivamente, vio finos filamentos rojos en la base de cada cráneo. Zarcillos de biomasa que debían mantener la conexión con su titiritero. Batman sacó un par de batarangs diseñados para cortes de precisión y los arrojó contra los 2 cadáveres más cercanos. Las armas cortaron los filamentos neurales limpiamente, y ambos cuerpos se desplomaron al instante como si les hubieran cortado las cuerdas. Pero los 6 restantes se adaptaron a su estrategia, haciendo crecer carne en las áreas del cuello cubriendo las debilidades mientras presionaban su ataque más agresivamente. Un cadáver agarró la capa de Batman, desequilibrándolo mientras otro rastrillo le arañaba la armadura. El blindaje del protocolo Aegis resistió, pero la fuerza del ataque lo hizo caer sobre el mostrador. Podrías haber evitado todo esto, siseó el cadáver del guardia mientras se acercaba. Una bala. Un momento de acción decisiva. Pero eres demasiado débil. Batman rodó a un lado mientras unas garras arañaban el mostrador donde había estado su cabeza momentos antes. Conectó un uppercut que hizo que la cabeza del cadáver se cayera hacia atrás, revelando más de esos filamentos neuronales rojos. Pero cortar conexiones individuales estaba tomando demasiado tiempo. Los cadáveres aprendían, se adaptaban y se coordinaban mejor con cada intercambio. Batman necesitaba un enfoque diferente. De su cinturón de herramientas, sacó un conjunto de granadas especializadas. Criobombas diseñadas para el control de multitudes. Originalmente, los dispositivos estaban destinados a compactar al arquitecto, pero servirían para su propósito actual. Protocolo bajo cero, anunció Batman, quitando los pasadores y lanzando las granadas por toda la cafetería. El efecto fue inmediato y devastador. De cada dispositivo surgió una erupción de gas superenfriado, lo que redujo instantáneamente la temperatura de la habitación en 60 grados. El efecto fue gradual pero inexorable. Los movimientos de los cadáveres se ralentizaron drásticamente a medida que su carne comenzaba a congelarse y cristalizarse. El cadáver del guardia, aún más cerca de Batman, luchó contra el hielo que se acercaba mientras la escarcha se extendía por su uniforme desgarrado. Tu guerra psicológica fracasó.
Esfuérzate más la próxima vez, dijo Batman, observando cómo los movimientos de la criatura se volvían cada vez más lentos. El rostro destrozado esbozó una última sonrisa desafiante mientras se formaban cristales de hielo alrededor de su boca. Esto, no, ha terminado, susurró, palabras apenas audibles mientras el frío le azotaba el rostro. En 30 segundos, los 6 cadáveres restantes quedaron atrapados en su lugar, sus cuerpos envueltos en una fina capa de hielo que hacía imposible el movimiento. Batman se encontraba entre la imagen congelada, su aliento visible en el aire repentinamente gélido. Los sistemas de calefacción del protocolo Aegis se activaron automáticamente para mantener su temperatura corporal. Pero mientras hablaba, su voz parpadeaba con nuevas alertas. La red de vigilancia en malla detectaba movimiento en los pasillos de servicio. Un seguimiento rápido y agresivo hacia el lugar donde habían huido varios reclusos. El análisis táctico de Batman pintaba un panorama sombrío. La criatura de su vigilancia anterior estaba cazando a los supervivientes. 2 reclusos se movían por una intersección de pasillos a unos 300 metros de su posición actual. Sin dudarlo, Batman activó los mecanismos de planeo de su capa y se lanzó a través de la entrada destruida de la cafetería. Al moverse, activó remotamente los drones defensivos que había colocado previamente por las instalaciones. Todas las unidades, converjan en el cruce 7 del corredor de servicio, ordenó por su comunicador. Objetivo. Un gran organismo carnoso. Misión. Retrasar y hostigar, no atacar directamente. Los drones respondieron de inmediato, propulsándolos con sus micropropulsores a través del sistema de ventilación de la instalación hacia las coordenadas especificadas. Batman podía monitorear su progreso a través de su HUD mientras recorría los pasillos de la instalación a toda velocidad. A través de la cámara del dron principal, divisó a sus objetivos. 2 reclusos que avanzaban con cautela por una intersección oscura. El hombre mayor cojeaba levemente, probablemente herido durante la fuga. El recluso más joven permaneció cerca de él, y ambos se sobresaltaban al menor ruido. No podemos seguir así, decía el joven, con la voz claramente captada por el dron. Eso de ahora, ¿y si hay más? No pienses en eso, respondió el recluso mayor, aunque su voz temblaba de cansancio y terror. Sigue adelante. Encontraremos una salida, nos largaremos de este lugar y no miraremos atrás. Se acercaban a una intersección de 4 vías donde los corredores de servicio se encontraban con las principales áreas de movimiento de prisioneros. Batman todavía estaba a 50 metros de distancia cuando la cámara de su dron principal captó algo. Aferrado al techo, justo encima de la intersección, se encontraba uno de los perros transformados. Su columna vertebral alargada le permitía moverse por la superficie de hormigón como una araña grotesca. El tejido cerebral expuesto de la criatura latía rítmicamente mientras seguía el movimiento de los reclusos que se acercaban. Gruesos hilos de saliva ácida goteaban de su mandíbula desencajada, chisporroteando contra las baldosas del suelo. El dron de Batman capturó el momento a la perfección. 2 hombres aterrorizados caminando sin saberlo hacia su muerte mientras una pesadilla esperaba en la oscuridad sobre ellos. Ataque de drones, ahora. Ordenó Batman, pero sabía que los drones estaban a pocos segundos de alcanzarlos a tiempo. Los reclusos estaban a 3 pasos de la intersección. 2 pasos. 1 paso. Los músculos de la criatura se enroscaron, preparándose para caer sobre su desprevenida presa. Notas. Por fin de vuelta. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM/lorme. Esto. Capítulo 73. Rescate. Capítulo 73. Rescate. Los músculos de la criatura se enroscaron, preparándose para caer sobre su desprevenida presa. Batman aún estaba a 50 metros cuando la cámara de su dron principal captó al perro transformado que se aferraba al techo, justo encima de la intersección. Los reclusos estaban a 3 pasos de pasar justo debajo. 2 pasos. 1 paso. Ataque con drones, ahora. Ordenó Batman a través de su red de malla. Sus drones de combate convergieron en la intersección desde múltiples direcciones, y sus sistemas de microarmas detectaron al objetivo justo cuando la criatura soltó el techo. Disparos de alta velocidad impactaron al perro mutado en plena caída, estrellándolo contra la pared del pasillo en lugar de contra los reclusos. Los 2 hombres se giraron al oír los disparos y el impacto de la criatura, sus rostros se pusieron blancos de terror al ver la pesadilla que casi los había matado. ¿Qué demonios sí? Empezó a decir el recluso más joven. ¡Corre! Gritó su compañero, agarrándolo del brazo y alejándolo del cruce. ¡Corre, carajo!
Corrieron por el pasillo mientras los drones de Batman atacaban a la criatura. El perro transformado se recuperó rápidamente del golpe inicial. Su columna alargada le permitía moverse, lo que lo hacía sorprendentemente ágil a pesar de sus heridas. Múltiples heridas salpicaban de icor negro, pero la criatura apenas pareció notar el daño. Un dron se acercó demasiado y fue alcanzado por las afiladas garras de la criatura, que explotó en chispas y fragmentos de metal. Las unidades restantes ajustaron su posición, manteniendo la distancia mientras concentraban el fuego en el tejido cerebral expuesto de la criatura. A través de su cámara de vigilancia, Batman observó el desarrollo de la batalla mientras acortaba la distancia restante a toda velocidad. La criatura era más resistente de lo que había previsto. Las armas de sus drones tenían un efecto limitado en su cuerpo mejorado. El perro mutado logró destruir 2 drones más antes de que el fuego concentrado finalmente comenzara a cobrarse su precio. Sus movimientos se volvieron lentos a medida que sus sistemas críticos comenzaban a fallar. Con un último gruñido desafiante, la criatura se desplomó en el suelo, con su alargada columna vertebral rígida mientras la muerte la reclamaba. Batman llegó a la intersección 30 segundos después, con los drones restantes vigilando la escena. El cadáver de la criatura yacía en un charco de icor negro, con el tejido cerebral finalmente inmóvil. Las marcas de las armas de los drones marcaban las paredes y el techo alrededor del lugar del impacto. Evaluación táctica completa, murmuró Batman por su comunicador. Canino transformado eliminado. Reclusos continúan hacia el sur por el corredor de servicio 7. Pero mientras rastreaba a los hombres que huían a través de su red de malla, nuevas alertas comenzaron a parpadear en su HUD. Múltiples señales de calor se movían por los niveles superiores de las instalaciones. Algo acechaba desde arriba, usando los sistemas de ventilación para moverse entre los pisos. El oído mejorado de Batman captó sonidos que confirmaron sus sospechas. El roce de garras contra los conductos de metal y algo que sonaba inquietantemente parecido a una respiración húmeda resonando a través de las rejillas de ventilación. Los 2 reclusos habían dejado de correr y ahora se movían con cautela por una zona de mantenimiento. Ambos hombres parecían exhaustos y aterrorizados. Gracias a su vigilancia, Batman pudo ver que se dirigían a un callejón sin salida. Un almacén que los atraparía si los acorralaban. Redireccionar a la salida de emergencia, dijo Batman, activando los altavoces cercanos a través de su red de malla. La repentina voz hizo que ambos hombres se paralizaran de pánico. ¿Quién está ahí?, gritó el hombre más joven, con la voz quebrada por el miedo. Estoy aquí para ayudar, respondió Batman. Se dirigen a un callejón sin salida. Den la vuelta y tomen el pasillo a la izquierda. Lleva a una salida de emergencia. ¿Cómo sabemos que no eres una de esas cosas?, preguntó el recluso mayor. Porque esas cosas no te aconsejan escapar, respondió Batman secamente. Simplemente te matan. Tras un momento de vacilación, los hombres cambiaron de dirección según las instrucciones. Batman siguió su progreso mientras analizaba las señales de calor que recorrían los niveles superiores de la instalación. Su sistema de comunicación crepitó con la voz de Robin, que emergió de la estática. Batman, soy Robin. He traspasado el perímetro de las instalaciones y me he conectado a tu red de malla. La Liga de la Justicia ha sido notificada y está en camino. ¿Cuál es su situación? Múltiples hostiles confirmados, respondió Batman, al notar que las señales de calor convergían hacia el laboratorio de Firefly. El arquitecto ha armado a la población de la instalación. Un número desconocido de sujetos transformados buscan supervivientes. ¿Alguna señal de Firefly? Siguen asegurados en el laboratorio. El perímetro defensivo resiste. Pero las criaturas se dirigen hacia allí. Batman hizo una pausa al detectar movimiento sus sensores. Robin, necesito que coordines la evacuación de cualquier superviviente que encuentres. El arquitecto está tomando decisiones. A algunas personas se las mantiene vivas en capullos orgánicos, a otras se las elimina directamente. ¿Mantenido vivo para qué? Desconocido. Pero creo que está juzgando a cada persona individualmente. Batman sacó varias granadas especializadas de su cinturón mientras las sombras se movían en la oscuridad. Ten mucho cuidado. Estas criaturas se adaptan rápidamente a las contramedidas. La conversación fue interrumpida por un sonido. Un ruido húmedo y desgarrador, seguido de gritos humanos. Una de las señales de calor de su HUD desapareció repentinamente, mientras que otra comenzó a moverse erráticamente. Mierda, murmuró Batman, mientras echaba a correr hacia el origen del disturbio. A través de su red de malla, vislumbró lo sucedido.
Una de las criaturas se había lanzado por una rejilla del techo y había atacado a un guardia que intentaba llegar a la armería de la instalación. El hombre seguía vivo, pero gravemente herido, arrastrándose por el suelo dejando un espeso reguero de sangre. La criatura, otro humano transformado con extremidades alargadas y armadura quitinosa, se movía lentamente mientras seguía el movimiento del guardia, aparentemente sin prisa por terminar la matanza. Batman llegó justo cuando las garras de la criatura estaban a punto de acabar con el sufrimiento del guardia. Un conjunto de criogranadas detonó alrededor del humano transformado, reduciendo instantáneamente su temperatura y ralentizando su metabolismo acelerado. Los movimientos de la criatura se volvieron lentos a medida que se formaban cristales de hielo en su caparazón. Se requiere asistencia médica, dijo Batman por su comunicador mientras aplicaba primeros auxilios al guardia herido. El hombre estaba inconsciente, pero respiraba. Sus heridas eran graves, pero no mortales de inmediato. Negativo, respondió Robin. Todo el personal médico está muerto o aislado, según los planos de las instalaciones a los que estoy accediendo. Estamos solos hasta que lleguen los refuerzos. Batman miró a la criatura congelada y luego al hombre moribundo a sus pies. La situación se deterioraba rápidamente y se estaba quedando sin opciones para proteger a los supervivientes de la instalación. Desde algún lugar en la oscuridad que había más adelante, llegó ese rugido escalofriante que había oído antes. El sonido del máximo depredador que había emergido de la masacre de la cafetería. Robin, dijo en voz baja en su comunicador, ¿cuánto falta para que llegue la Liga de la Justicia? Eta 12 minutos. Batman observó su menguante suministro de armas especializadas, luego las múltiples señales de calor que convergían en la posición de Firefly desde todas las direcciones. Eso podría ser 11 minutos demasiado largos. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM/lorme. Esto. Capítulo 74. Convergencia. Capítulo 74. Convergencia. El HUD de Batman emitió múltiples alertas mientras las señales de calor de las instalaciones se movían coordinadamente. Su red de vigilancia en malla le dio una sensación táctica que le causó un profundo malestar. Cada contacto hostil convergía en una sola ubicación. El laboratorio de Firefly. Robin, cambio de parámetros de la misión, dijo Batman por su comunicador mientras analizaba los patrones de movimiento. Todos los enemigos se dirigen hacia la posición de Firefly. Necesito que te encargues de la extracción de supervivientes mientras defiendo el laboratorio. Tengo uno en mi posición con heridas graves. Lo congelaré para ganar tiempo. Entendido, respondió Robin de inmediato. Estoy vigilando a los dos reclusos desde el pasillo de servicio. Se dirigen a la salida de emergencia. Manténlos en movimiento. Y Robin, mantén contacto por radio. Cuídate. Batman se lanzó a través de los pasillos de la instalación a máxima velocidad, los sistemas de movilidad mejorados del protocolo Aegis lo llevaron al límite. Tras él, los drones de vigilancia que le quedaban informaron de la destrucción sistemática de su red de malla a medida que las criaturas se desplazaban por las instalaciones. Una a una, sus cámaras se apagaron, dejando cada vez más puntos ciegos en su pantalla táctica. El patrón era obvio. El arquitecto estaba eliminando las capacidades de vigilancia de Batman mientras concentraba sus fuerzas en un solo objetivo. Si a eso le sumamos su continuo consumo de arsenal, obtenemos un plan obvio pero excelente. Mientras Batman navegaba por un cruce entre el pasillo principal y un pasaje de servicio, un movimiento en su visión periférica lo hizo desviarse. Unas manos ensangrentadas brotaron de entre los escombros, buscando desesperadamente su garganta. El cadáver reanimado de un recluso salió de detrás de un carrito de mantenimiento volcado. Su cuerpo tenía las mismas marcas de garras que Batman había visto en la cafetería. Otra marioneta, murmuró Batman, lanzando un batarang hacia adelante. El arma cortó la conexión neuronal limpiamente, y el cadáver se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. Pero más movimiento en las sombras le advirtió que no se trataba solo de enemigos. 3 cuerpos reanimados más aparecieron a la vista, con movimientos espasmódicos pero coordinados. Eran guardias, con sus uniformes destrozados y manchados de sangre seca. Uno portaba los restos de una porra antidisturbios, blandiéndola mecánicamente a pesar de tener el brazo casi cercenado a la altura del codo. Batman no tuvo tiempo para un combate prolongado. Cada segundo de retraso les daba a los enemigos convergentes más oportunidad de llegar al laboratorio de Firefly y superar sus defensas automatizadas. De su cinturón de herramientas, sacó un grupo de granadas de termita. Dispositivos incendiarios de uso militar diseñados para quemar acero reforzado.
El estrecho pasillo concentraría su efecto drásticamente. Lo siento, dijo Batman a los cadáveres en un susurro y tiró de los pasadores y arrojó los dispositivos a los cadáveres que se acercaban. La termita se encendió al instante, creando una pared de llamas al rojo vivo que alcanzó temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. Los cuerpos reanimados desaparecieron en el infierno, con su carne y huesos reducidos a cenizas en cuestión de segundos. El intenso calor deformó las paredes y el techo de metal, pero despejó el camino de Batman. Saltó entre las llamas que se disipaban, con el escudo térmico de su armadura protegiéndolo de la temperatura residual. Tras él, el corredor seguía ardiendo, creando una barrera infranqueable que impediría que cualquier cosa siguiera su ruta. El comunicador de Batman crepitó con la voz de Robin. Batman, veo un movimiento masivo en toda la instalación. Parece que todo se dirige hacia ti. Confirmado, respondió Batman, comprobando la munición mientras se movía. ¿Cómo están los reclusos? A salvo por ahora. Han llegado a la salida de emergencia, pero está bien cerrada. Estoy trabajando en los sistemas electrónicos, pero tardaré unos minutos. Trabaja más rápido. Una vez que me incorpore al laboratorio, no podré brindar apoyo. Batman llegó a la aproximación final al laboratorio improvisado de Firefly y comprendió de inmediato por qué todos los enemigos de las instalaciones se congregaban allí. El arquitecto había convertido los alrededores en una zona de guerra. Sus torretas de defensa automatizadas libraban un combate continuo con oleadas de criaturas transformadas. El pasillo que conducía al laboratorio se había convertido en un campo de batalla, con icor negro y piezas mecánicas esparcidas por el suelo ensangrentado. Los fogonazos destellaban bajo la luz de emergencia mientras los sistemas de puntería de las torretas rastreaban múltiples contactos. Pero las defensas estaban siendo abrumadas por perros transformados con lenguas largas y puntiagudas y cadáveres reanimados. Sacó sus armas más poderosas. Cargas huecas diseñadas para penetrar hormigón armado. Si las tácticas convencionales no funcionaban, era hora de cambiar el campo de batalla. Batman fijó las cargas a los pilares de soporte a lo largo del corredor de aproximación, creando una trampa que derribaría secciones del techo al recibir la orden. Fue una medida desesperada que haría la zona intransitable para ambos lados, pero podría darle el tiempo que necesitaba. Colapso estructural en 10 segundos, anunció Batman por su comunicador, activando el temporizador de sus cargas de demolición. Robin, informe de situación. Todavía estoy trabajando en los sistemas de salida. Estos protocolos de seguridad son más complejos espera, creo que ya lo entiendo. Las cargas detonaron, haciendo que miles de toneladas de hormigón armado cayeran sobre las criaturas atacantes. El pasillo se llenó de polvo y escombros mientras las vigas de soporte se retorcían y se doblaban. Cuando finalmente cesó la destrucción, Batman se encontró aislado del resto de las instalaciones por una montaña de escombros infranqueable. Tras unos segundos para regular sus latidos, Batman llegó a la puerta del laboratorio y encontró a Firefly aún inconsciente dentro de la cámara sellada, exactamente donde lo había dejado. El gas que había inyectado antes mantenía su efecto, manteniendo al asesino en serie en un estado de sedación profunda. A través de la ventana de visión reforzada, Firefly parecía pacífica, casi inocente mientras dormía. La ironía no pasó desapercibida para Batman. Allí estaba, defendiendo la vida de un hombre que recientemente había quemado vivas a 23 personas, mientras las criaturas del arquitecto perseguían a todos los demás en las instalaciones. Su sistema de comunicación se activó automáticamente al oír la voz de Robin. Batman, los reclusos están despejados. La salida de emergencia está abierta y se dirigen a la valla perimetral. ¿Cuál es tu situación? Laboratorio asegurado, respondió Batman, revisando su inventario de armas restante. El perímetro defensivo ha sufrido muchas bajas, pero por ahora resiste. Detecto daños estructurales masivos en tu nivel. Estás. La transmisión de Robin fue interrumpida por el sonido de un goteo. Batman levantó la vista y vio saliva espesa y ácida cayendo desde algún lugar por encima de él. Las gotas silbaron y humearon al impactar contra el suelo, corroyendo rápidamente el hormigón armado. Su audición mejorada captó el sonido de algo grande moviéndose justo encima. Lo que fuera que estuviera allí arriba había encontrado una forma de sortear sus barreras derrumbadas y se estaba preparando para un ataque desde arriba. Robin, dijo Batman en voz baja por el comunicador, pase lo que pase, aléjate de lugar. Si el perímetro defensivo cae, el techo sobre él explotó en una lluvia de barras de metal y trozos de hormigón. Algo enorme se estrelló contra el techo, cayendo con una fuerza descomunal que agrietó el suelo bajo su peso.
Batman tuvo el tiempo justo para ver un cráneo alargado lleno de filas de dientes afilados como agujas antes de que la pata con garras de la criatura lo golpeara en el centro de su masa, lanzándolo a través del pasillo del laboratorio con una fuerza tremenda. Se estrelló contra la pared del fondo con tanta fuerza que rompió el hormigón armado. El blindaje del protocolo Aegis absorbió la mayor parte del impacto, pero aún así lo dejó aturdido y desorientado. Las luces de advertencia parpadearon en su HUD cuando los sistemas comenzaron a informar de daños persistentes. Con la vista borrosa, Batman observó cómo la criatura se enderezaba hasta alcanzar su altura imposible. Medía casi 2,5 metros, estaba cubierto de una armadura quitinosa negra, con 5 gruesos tentáculos que emergían de su alargada columna vertebral. El depredador supremo de la cafetería lo había encontrado. La criatura inclinó su cabeza sin ojos y lanzó ese rugido escalofriante que Batman había escuchado resonando en las instalaciones anteriormente. Batman se puso de pie con dificultad, sacando armas especializadas de sus menguantes suministros mientras sus sistemas tácticos analizaban esta nueva amenaza. Cada lectura del sensor confirmó lo que ya sabía. Esta cosa era más grande, más fuerte y más peligrosa que cualquier otra cosa que el arquitecto había creado. Y se interponía entre él y la persona que había jurado proteger en esa instalación de pesadilla. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Capítulos avanzados en Patre NDC. Arquitecto de la venganza. Patre 0 NCM /lorme. Esto no olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.